Grupo Security, quieres, puedes, presenta Agenda Desafío 100 días. Bruno, ¿tenés un lápiz? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda, desafíos en los 100 primeros días aquí en CNN Chile. Vamos a hablar de educación y ya nos faltan lápices en la mesa. Curiosamente, pese a que estamos hablando de educación, nos faltan lápices y papel, están todos ya con sus lápices en la mesa y todos completamente equipados para comenzar este debate. Los rectores son nuestros invitados hoy para hablar de la reforma educacional, actores importantísimos sin duda. Sí, además que tenemos uno por cada tipo de universidad que hay en Chile, además, así que tenemos todas las realidades y problemáticas aquí presentes. Así es, los saludamos. Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor, una universidad privada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. José Rodríguez, Universidad Federico Santa María, una universidad, podríamos decir, privada, pero del Consejo de Rectores o de carácter público. Gracias. También. Y Juan Manuel Solés, director de la USACH, universidad que por cierto pertenece al Estado. Muchas gracias también por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a revisar el cumplimiento también de las medidas en estos primeros 100 días. Son 100 días en los cuales la presidenta Michelle Bachelet ha comprometido 50 medidas. Vamos a ver cómo van entonces el cumplimiento de este compromiso de las medidas anunciadas por Michelle Bachelet. Algunos hablan de 56, porque desglosan, claro, pero son 50. Porque hay 6 que tienen en el fondo un acápite. Claro, pero para que se cumplan tiene que cumplirse completamente. En casi un mes de gobierno, mañana se cumple un mes de gobierno, se cuentan 7 de 50 medidas concretadas, lo que equivale al 14% de las promesas ya cumplidas. ¿Cuáles son entonces las que ya se han cumplido? El envío del aporte de familia permanente marzo, que fue aprobado por el Congreso. La creación del Consejo de la Infancia. El envío del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer. El nombramiento de un delegado presidencial para los recursos hídricos. El envío del proyecto de reforma tributaria. La creación de la Comisión Asesora para el Desarrollo Regional. Y la eliminación de la deuda histórica que mantenían los agricultores con INDAP, que fue anunciada hoy por la presidenta Michelle Bachelet en Requino. Y se convirtió así en la 7ª de las 50 medidas que damos por cumplida totalmente. Hay algunas que tienen avances parciales, pero todavía no se dan por cumplidas en su totalidad. Bueno, y vamos de inmediato entonces a revisar respecto de esto una nota que hemos preparado con esta consigna que nació en el 2011 y que se convirtió en unos pilares de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, la gran reforma a la educación. Este es el informe de Rolf Paschel. El ritmo se tomó las calles a partir de 2011 y los compositores eran los estudiantes universitarios. No importaba que los maestros de ceremonia fueran cambiando porque la letra era la misma. La banda estaba compuesta por miles de jóvenes semana tras semana, aunque algunos de sus integrantes tocaban una melodía que nadie quería escuchar. Educación pública, gratuita y de calidad era el nombre de la canción, que ahora la presidenta de la República quiere que se comience a cantar en el Congreso antes de que se cumplan los 100 primeros días de su gobierno. Ese es nuestro mandato ciudadano y para eso he vuelto a ser presidenta de Chile. Un programa que compromete una reforma educacional que asegure gratuidad, calidad, inclusión y mejores perspectivas para los niños, niñas y jóvenes de Chile. El intérprete de esta nueva versión será el ministro Nicolás Eizaguirre, en quien todavía no confía en los autores originales de la canción. Además, debe manejar el conflicto entre las universidades privadas y públicas del Consejo de Rectores, ya que el titular de Educación anunció un trato preferente a estas últimas. Hay universidades que van a tener una connotación de lo público, donde van a tener que recibir un financiamiento especial. No podemos aceptar que de repente se nos diga que lo único que vale aquí o que lo único que se privilegia es lo que hace el Estado. Por eso que me parece absurdo. No me gusta hablar de trato preferente o de atención preferente, porque si uno habla de atención preferente está significando que somos todas iguales y no somos todas iguales. Para que Chile comience a bailar al ritmo de la gratuidad se deberá esperar 6 años según lo anunciado por el gobierno, aunque el 70% más pobre del país lo podrá hacer antes de 2018 y si así lo permiten los 8.200 millones de dólares que recaudaría la reforma tributaria. Un
programa que compromete una gran reforma tributaria que consagrará el principio de que quienes tienen más contribuyan con más al bienestar de todas y todos. Yo no estoy en contra de que se suban los impuestos. Lo que estoy en contra es que con esos recursos se financien a los ricos. Sin embargo, a este baile entran todos: universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, aunque con ciertas condiciones. Los establecimientos de educación superior que quieran acceder a la gratuidad deberán cumplir, entre otras cosas, con la acreditación, la prohibición del lucro. El 20% de la matrícula de cada carrera deberá ser ocupado por jóvenes del 40% más pobre y regirse por el sistema de aranceles que determina el Mineduc. En el fondo me están interviniendo. Mañana a alguien se le va a ocurrir que la Universidad Adolfo Ibáñez, en vez de tener 10 de matrícula, tiene 5. Y entonces me fijan todas las variables, ¿y yo qué hago? Entonces hay que tener un justo balance cuando uno va hacia temas de gratuidad, a tener más recursos, a tener una mayor comunicación con este Estado mandante, pero el Estado mandante tiene que tener bien claro cuáles son sus límites. Para nosotros, y lo vamos a proteger absolutamente, lo planteó la Presidenta, la libertad de enseñanza es absolutamente necesaria. Financiamiento a la educación superior, gratuidad universal y fin al lucro. La misma letra que hace 3 años y que busca terminar con la desigualdad en la enseñanza. La gratuidad no es una solución y tampoco es una causa que determine una reforma educacional. Para poder entregar gratuidad tiene que haber calidad, o sea, yo no entregaría un peso a aquellos que están haciendo mal las cosas. En un caso deje utilidad y en otro caso no deje utilidad, no parece tener mucha relación con la calidad del bien que se produce, ¿no? La evidencia empírica es claramente elocuente respecto de no solo lo innecesario del lucro, sino lo antinómico del lucro con la calidad. Según dato de 2013, Educación 2020, de 176 recintos educacionales, solo 16 pertenecen al Estado, y nuestro país es el que menos invierte en enseñanza pública en relación con los países de la OCDE. Yo soy hija de la educación pública y mi compromiso es que en Chile todos tengamos esas mismas oportunidades. Estamos dentro del plazo de los 100 días y las estrofas que se conocen de la reforma educacional han generado diversas reacciones, sobre todo en los rectores, quienes se preguntan cuánto dinero recibirán sus universidades y si estarán entre los elegidos. Rolf Pascholt, CNN Chile. Ya tendremos oportunidad de conversar más. Bueno, algunos temas quedan planteados de inmediato para conversar. La conversación, ¿cuál es el trato? ¿Cuál es la diferencia de trato, si es que debe haber alguna, entre las universidades que son del Estado y las que no? Rector Rodríguez, ¿debe haber alguna diferencia en el trato o debe ser un trato igualitario sin importar quién es el propietario? Yo quiero partir a... ¿Dónde miro? Usted ya. Compañeros de... Ya, listo, miren. Para aclarar para responder su pregunta, yo quiero partir con algo muy simple. Quiero aclarar cuál es el aporte quiero mencionar, cuál es el aporte que las universidades estatales, cuáles son los bienes públicos que generan las universidades estatales al país. Calidad, equidad, movilidad social, pluralismo político y religioso. Eso no es algo que yo haya inventado, eso es un extracto del documento Nuevo Trato con el Estado preparado por el rector Víctor Pérez en enero del año 2009. Y exactamente, tengo que decir acá, exactamente, esos mismos bienes, repito, calidad, equidad, movilidad social, pluralismo político y religioso, eso lo viene entregando al país la Universidad Técnica Federico Santa María hace 80 años. Perdón, le voy a dar la palabra al rector Solesi, pero solo para... Usted dice, por ejemplo, pluralismo político y religioso. Es, no todas las universidades del G9 obviamente practican el pluralismo religioso, hay universidades que son confesionales dentro del G9. Pero yo le estoy hablando de lo que ofrece la Universidad Santa María. Entonces, desde esa perspectiva... Pero la pregunta es, ¿deben ser igualmente tratadas universidades privadas y estatales? No solo la Santa María y las estatales. ¿Todas las privadas y todas las estatales igual trato? Yo establecí en una entrevista que me hizo el Mercurio hace un par de días que el Estado tiene que relacionarse con todas las universidades, las del G9, las estatales y las privadas de jóvenes también. Y el Estado es el que tiene que definir, bueno, cómo se relaciona con alguna. Okay. Rector Solesi, ¿entregan de igual manera dentro del Consejo de Rectores, y después le puedo agregar hacia afuera, pero dentro del Consejo de Rectores, ¿se entregan de igual manera estos fines públicos, calidad, equidad, pluralismo político y religioso y movilidad social? ¿Todas por igual? Yo creo que en general sí, digamos, o sea, es probable que las universidades católicas tengan alguna situación especial, digamos, particular, como se señaló anteriormente, pero yo creo que en general el tema de la calidad al interior del Consejo de Rectores, bueno, no todos son iguales, ya dentro del mismo
también dentro del G9 tampoco todas son iguales, digamos, dentro de las estatales todas son iguales, unas son mejores, más grandes, tienen distintos años de acreditación, hay una diversidad, digamos, al exterior. Pero yo creo que el tema es que en conjunto, tanto las privadas del Consejo Rector o particulares con apoyo del Estado, que han estado tradicionalmente por años en esto, y las estatales, que también han estado tradicionalmente por años, han hecho un aporte significativo al país. ¿Igualmente significativo? Sí, de todas maneras. Yo creo que aquí no hay una discriminación respecto a eso. Lo que pasa es que han habido situaciones de inequidad que se han producido en el inicio de esto, cuando se fijaron algunas patrones, la reforma del año 81 con el aporte fiscal directo, quedaron cosas que se definieron mal, digamos, y eso en algún momento va a tener que ser resuelto, sin perjudicar a nadie que lo haya tenido, pero resuelto también, corregido en el lugar que corresponda. Demos la palabra al rector Covarrubias. Rector, las universidades privadas o privadas jóvenes, o como se les quiere llamar, que no están en el Consejo de Rectores, ¿entregan también cada uno de estos bienes públicos de igual manera que las que están en el Consejo de Rectores? Mire, Mónica, yo quiero hacer una pequeña alcance con respecto al reportaje. A mí me llama profundamente la atención las expresiones del rector Pérez, en que dice literalmente que a él no le gusta hablar de un trato preferente hacia las universidades del Estado. Y los dos periodos del rector Pérez, lo único que ha pedido es un trato preferente en relación a las universidades del Estado. Una cierta salvedad, acotar... Entiendo que lo dice no porque no esté pidiendo más para ellos, sino que lo dice porque no le gusta que se piense que todos son iguales. Que preferente se refiere a cuando alguien es igual y él siente que no son iguales las estatales que las otras. Esa es su opinión. No, el trato preferente lo está pidiendo hace mucho rato. Exacto. Y lo está pidiendo desde el punto de vista financiero. Y eso es así y ha sido siempre así. Y que yo creo que es legítimo que las universidades del Estado, si el propietario del Estado tenga algún trato distinto, a mí no me parece malo eso, pero nunca en desmedro del resto del sistema. Ahí podemos entrar a discutir. Sobre todo de que yo creo que aquí hay un valor que hay que rescatar con mucha fuerza. Y lo han dicho los dos rectores que me antecedieron. Pero yo lo planteo en el valor que tiene como país la heterogeneidad de proyectos educativos. Tenemos desde estatales con distintas visiones y distintas filosofías de vida. Tenemos estatales privadas que pertenecen al Consejo de Rectores con diferencias fundamentales, y dentro del ámbito privado sin financiamiento del Estado o privado nuevo, también ocurre lo mismo. Ok, pero estamos hablando de financiamiento y por eso la pregunta es ¿cómo el Estado debe entregar fondos a las universidades? ¿Cuáles deben ser los mecanismos para que se entreguen esos fondos? Rector Solesi, ¿qué proponen ustedes concretamente en términos de financiamiento del Estado de las universidades? Voy a responder la pregunta, pero yo creo que el tema de la reforma educacional no es solo un problema de financiamiento. No, claro, si vamos a hablar de el principal problema es el problema de calidad. Yo creo que el tema central, el eje central, es un problema de calidad. Nosotros, las universidades del Estado, yo quiero hacer una pequeña corrección. La verdad es que el rector Pérez, no sé si alguna vez dijo trato preferente, pero ha dicho siempre nuevo trato, que es distinto, nuevo trato, porque a él no le gusta la palabra trato preferente, como ya lo explicó yo creo que hoy día tenemos una distribución de recursos, suponiendo el Consejo Rector, en el cual en promedio las universidades privadas del Consejo de Rectores o particulares reciben más que las estatales individualmente, digamos, en promedio. Somos 16 nosotros, si dividimos el monto por 16 y ellos dividen el monto que reciben por 9, nosotros recibimos menos. ¿Cuál es la idea? En algún momento vamos a tener que resolver esa diferencia, y yo creo que no hay nadie que se oponga. Nosotros no queremos quitarle plata a las universidades privadas, ni queremos que se les reste. Pues digo, vamos a las propuestas. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? Esa es la propuesta, que se compense eso como mínimo. Y segundo... O sea, no que les quiten platas al otro, sino que le agreguen plata a ustedes. Bajo ningún punto de vista, si ellos están haciendo un trabajo que es realmente rescatable para este país. En el Consejo de Rectores se produce más del 95% de la investigación de este país, digamos. Entonces, Lo otro es que las universidades del Estado están administradas o gestionadas como un servicio público. Y un servicio público tiene que cumplir con una serie de trabas de tipo administrativo, que son buenas para el país, ¿ya? Transparencia, ley de compra, Contraloría General de la República, etc. Y eso tiene un costo, que es aproximadamente por cada peso que recibimos, nosotros gastamos 25 centavos de ese peso, lo gastamos en costos de administración y de gestión de ese estilo.
que no es nuestra responsabilidad, son cargas que nos impone el Estado. Y en eso el Consejo Rector ha estado siempre disponible para apoyarnos a nosotros para que eso sea en alguna medida sacado de ahí o compensado. Pregunta para todos, a ver si alguien está a favor de lo que dijo aquí. El rector de la UTEM, en entrevista aquí en CNN Chile, dijo que a las privadas, que no son del Consejo de Rectores, el Estado no debiera entregarles ni un peso de fondos que no fueran para la matrícula de los estudiantes, ningún peso a las privadas que no son del Consejo de Rectores en el futuro ni nunca, digamos, respecto de aportes basales. ¿Qué dice usted, rector Covarrubias? Que no puedo estar de acuerdo con el rector, por supuesto. Creo que eso es una visión cortoplacista, es una visión miope, porque sin lugar a duda, y aquí el rector Solesi lo ha puesto, el centro del tema está en la calidad. Y debiera ser así. La única señal que hemos recibido desde el gobierno es que han retirado un proyecto técnico asociado a la calidad. Yo no lo entiendo, pero ha ocurrido. Sin embargo, en materia de calidad, hay ciertos datos que son duros, indicadores que son interesantes de sacar a relucir. Por ejemplo, si miramos la calidad desde el punto de vista del promedio de años de acreditación, sin embargo, la lleva el grupo G9, con 5.6 años promedio de acreditación. Luego viene el grupo G8, que somos las 8 universidades que estamos adscritas al Sistema Único de Admisión, que fuimos invitados por el Consejo de Rectores y aceptamos eso. Y con un promedio, mire qué curioso, con un promedio de 5,1 años promedio. Y luego vienen las universidades del Estado, con un promedio de 4,4. O sea, si el rector de la UTEM está diciendo que a las universidades privadas no hay que darle un peso, yo lo diría al revés. Yo diría de que miremos las calidades y después asignemos recursos. Sobre todo, si en calidad medimos, fíjense que una cosa curiosa. En productividad científica, en los últimos 10 años, los últimos 13 años, las universidades del Estado han bajado un 2% en la productividad científica medida desde el punto de vista de la publicación en revistas ICI, de un 48 a un 46. El grupo de la G9 han bajado del 51 al 41, 10 puntos base. Y el grupo de la G8 hemos levantado de un 2% a un 13%, 11 puntos de incremento. Ok, permitamos entonces que, siguiendo con este debate, el rector Rodríguez y el doctor Solesi puedan responder esos datos. Rector Rodríguez, ¿está bajando la participación del G9 en las publicaciones científicas? ¿Están perdiendo terreno en este tema? Yo tengo otra visión. Yo creo que todas las universidades en el último tiempo han estado creciendo. Si uno ve los datos estadísticos en cuanto a número de publicaciones, eso ha estado subiendo. Algunas más, otras menos, pero no hay universidad en Chile que no haya subido si nosotros lo miramos. Ahora tengo que decir que hay diversas formas de medir la calidad, por ejemplo, la evaluación que hizo el CIMAGO Research Group el año pasado, el 2012-2013, establece con mucho orgullo, tengo que decir que en calidad en primer lugar menciona la Universidad Santa María. Así que rector Solesi, ¿cómo se entiende que las universidades estatales, de acuerdo a los datos que da el rector Covarrubias, tengan en promedio menos años de acreditación que ese grupo de universidades privadas? ¿Son de menor calidad? No necesariamente, digamos. Primero hay que ver que a mí no me gusta el sistema que existe hoy día. Hoy día se acredita por calidad y por áreas. Entonces es probable tener más años de acreditación, pero 2 áreas que son las 2 áreas obligatorias, pero no acreditan ni en posgrado, ni acreditan ni en investigación, ni en vinculación con el medio. Entonces, obviamente, lo que tenemos hoy día no es comparable ni medible unos con otros, digamos. O sea, ¿cuántas áreas mínimos vamos a considerar para poder sacar un ranking efectivo? Porque si son en las 5 áreas que son posibles acreditar, la cuenta es absolutamente distinta. Y segundo, quiero agregar que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que señala el rector Rodríguez. Él es un gran rector investigador, digamos, publicando hoy día. Hablaba usted y ponía el acento en la calidad. Si no es con esas estadísticas que nos presentaba el rector Covarrubias, ¿cómo se puede medir la calidad? ¿Cómo podemos decir estas universidades son las que hoy entregan la educación de mayor calidad en Chile? No, yo creo que va a haber una reforma al tema de aseguramiento de la calidad, al tema de superintendencia, en el cual obviamente va a haber una propuesta de aseguramiento de la calidad que lo más probable es que no considere áreas, sino que va a decir acreditado o no acreditado. Estuvo bien
también que se retirara el proyecto de ley que había propiciado el gobierno anterior porque el rector Covarrubias está en contra. Yo no puedo más que decir que era lo que nosotros, como Consejo Rectores, habíamos acordado pedir al gobierno, al gobierno de turno. En ese tiempo estaba el ministro Beyer y después la ministra Carolina Smith. Y le solicitamos por escrito porque los programas eran malos, los proyectos eran malos. Esa era la conclusión. Yo tengo una visión completamente opuesta a la del rector Solesi. Yo creo que era un proyecto mejorable, pero era un proyecto técnico y no veíamos. Y además, que en ese proyecto trabajó mucha gente. Trabajó gente profesionales del país, trabajaron gente de la OSDE, consultorías de la OSDE, y se elaboró un proyecto de ley. Que era, yo me atrevería a decir que tenía dos grandes áreas el proyecto de ley: el nacional, acreditación nacional, y la incorporación por primera vez en el país de una novedad como era la acreditación internacional. ¿Qué tanta falta le hace a este país que puedan ser las certificaciones internacionales válidas legalmente en Chile? Y en la parte nacional yo reconozco que podíamos entrar en una discusión, pero técnica. Okay. Rector Solesi, ¿no se podía mejorar ese proyecto? ¿No era mejor mejorarlo que retirarlo? Nosotros hicimos varios análisis de varios proyectos, no solo ese, digamos, o sea, de financiamiento, de superintendencia. Pero ese es de calidad que estamos hablando. Y ese era, en opinión de muchos rectores, y después se concluyó generalmente por los estudios que se hicieron, digamos, de que los proyectos no eran buenos para lo que se perseguía, digamos, de mejorar, de incrementar la calidad, y por lo tanto era recomendable, digamos, que se retirara. Y a veces es difícil recomponer un proyecto de ley que tiene una lógica, ¿ya? Es muy difícil, digamos. O sea, si para mí la lógica sigue siendo una lógica de mercado, yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Una pregunta para todos. ¿Están de acuerdo con que se entregue educación universitaria gratuita para todos los estudiantes de universidades en Chile sin importar su origen socioeconómico, rector Solesi? Mire, yo al principio no estaba tan convencido. Cuando mis estudiantes planteaban toda la movilización en el año 2011, tenía mis dudas, digamos, lo conversé muchas veces con ellos en la Universidad de Santiago, también con los académicos, digamos, pero al final yo me he ido convenciendo de que el país tiene la posibilidad de hacerlo, primero que nada, y segundo, los países que lo han hecho han obtenido y han saltos realmente cuantitativos en su desarrollo, en la formación de sus jóvenes y en el desarrollo. Me dicen, no, es que ahora algunos vienen de vuelta. Sí, pero ellos ya hicieron el gasto fundamental. Hoy día se están acomodando a la recesión de Europa, a la recesión de eso, están acomodando la cosa. Pero si uno mira Finlandia, mira los países, digamos, que realmente han dado saltos cuantitativos en términos de innovación, de investigación, es porque han tenido un acceso libre de mucha calidad, digamos, o sea, no es cualquier cosa. Rector Rodríguez, tengo que decir que yo tuve el privilegio de pertenecer a una generación que sí tuvo educación gratuita y de calidad. Y yo veo como un retroceso social el que eso se haya perdido. Y es cierto, hay una diferencia. Antiguamente, yo no me daba cuenta, era un grupo muy pequeño el que iba a la educación superior. Ahora somos más, pero yo creo que es un bien que tuvimos, que es muy triste que lo hemos perdido y deberíamos hacer un esfuerzo por recuperarlo. Rector Covarrubias. Bueno, la verdad que a esta altura del partido yo creo que con los niveles de ingreso del país, yo creo que es razonable pensar en una política de esa naturaleza. Sin embargo, hay que poner ciertos peros. El primero es que yo tengo la profunda convicción de que una política de gratuidad 100% universal va a traer una mayor segmentación. Y yo creo que eso nos va a provocar la política inversa, que es lo que se pretende encontrar, que es la igualdad. ¿Por qué mayor segmentación por educación gratuita? No hay ninguna duda, porque en este país, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se piensa en gratuidad, se piensa en una fijación de precio. Y la fijación de precio, lo que se comenta en los equipos técnicos es que están fijando el precio a nivel de los aranceles de referencia. Y los aranceles de referencia no alcanzan a cubrir, pero en el caso de la Universidad Mayor, no alcanza a cubrir el 60% de los costos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el tema universitario? Hay algunas universidades de que se van a salir del trato del necesario convenio que van a tener que suscribir con el Ministerio de Educación para recibir recursos del Estado. Y la gente que no tiene dinero no va a poder llegar a ellas. Evidente, y eso va a ocurrir. Y por otro lado, que si se busca dar término con las universidades de menor calidad, con esto no lo van a lograr tampoco, porque esas universidades van a trabajar con el arancel de referencia.
y solo van a vegetar en el ambiente sin lograr el objetivo principal, que es mejorar las calidades de nuestro sistema. Quedémonos en ese punto, rector Rodríguez. ¿Está de acuerdo con que pasaría eso si hay educación gratuita? Yo soy más optimista. Yo vengo de un sistema que era más pobre, más humilde, con poca plata, éramos todos pobres, e igual pudimos construir un sistema que yo considero de bastante excelencia y calidad en el pasado. Y yo creo que aunque bajen los recursos, yo creo que soy optimista en Pedernillo. ¿No una segmentación similar a la que hay, por ejemplo, en los colegios, con esto de que haya universidades gratuitas y otras universidades pagadas? Yo soy optimista y creo que ese problema lo vamos a poder solucionar. ¿Pero cómo? ¿La gente no se va a salir en el fondo de este sistema? O sea, algunas universidades que digan, a mí no me da con ese arancel de referencia, ¿no se van a salir del sistema? Es probable, pero yo no puedo visualizar qué es lo que va a pasar en el futuro, tal más adelante. A ver, yo creo que el tema del arancel de referencia, obviamente todos tenemos, ojalá nos gustaría que el arancel estuviera más arriba, digamos, pero hay universidades hoy día que trabajan con valores muy cercanos al arancel de referencia, e iguales al arancel de referencia, digamos, hay universidades del Estado que lo hacen, digamos. Sin embargo, al lado de ellas, tienen una universidad que cobra el doble por la misma carrera, usa casi los mismos profesores, digamos. Entonces la pregunta que uno se hace es, o hay lucro, o no entiendo lo que está pasando, digamos. Tal simple como eso. La otra pregunta que hay que hacerse es que a lo mejor las universidades del Estado no necesitan más recursos. Porque yo le leí una declaración al rector Solesi donde afirmaba lo mismo y decía, y nos sobra la plata. En consecuencia, ¿qué sentido tiene todo esto? Fíjense a propósito del trato preferente. Pero tú, Rubén, tú estudiaste en la universidad del Cruz, por supuesto. Y en la época de la gratuidad. En la época de la gratuidad. Ya. Pero yo tengo un concepto distinto, yo creo que... Por supuesto. Pero fíjense, hay una cosa bien curiosa que yo creo que siempre es bueno sacar a relucir. Las universidades del Estado han tenido un incremento en los aportes basales, en los fondos de desarrollo, en los aportes directos a la Universidad de Chile, en los últimos 10 años, de un 36%. Y ninguna otra universidad ha tenido acceso a este tipo de aportes. ¿Y por eso no necesitan tanto de la plata del arancel? Yo diría que por supuesto. Una universidad que recibe un aporte basal importante, considerable, obviamente de que está en una situación distinta a alguien que no recibe aportes del Estado. Y hay otro elemento que es bien interesante e importante a considerar. ¿Qué va a pasar con la formación de los profesionales del área de la salud? Hoy, para que ustedes sepan, la realidad de nuestras universidades es que nosotros tenemos subsidiadas las carreras, principalmente de medicina. ¿Y por qué? Porque el gobierno, el Estado, da lo mismo no es un problema de gobierno, el Estado, y a través del Ministerio de Salud, nos ha impuesto un impuesto oculto. Cada estudiante de medicina que ingresa a un hospital tiene que pagar un fee. Tenemos la obligación de becar a los médicos de ese hospital. Tenemos la obligación de suscribir convenios para la compra de instrumentales médicos. Tenemos que construir edificaciones. Ese es un costo gigantesco que nos aplican en la formación del área de la salud humana. Rector, ¿y se dice subsidio? Perdón. Sí, pues, adelante. Imagínate tú eso aplicándoselo a las universidades del Estado. El mismo Estado le aplica a los hospitales públicos, le aplica lo mismo a la Universidad del Estado. El fee, el aportar en esto, el aportar en esto otro y todo lo demás. Es un absurdo. Rector Covarrubias, ¿por qué? Tengo un informe aquí del año 2010 del Consejo Nacional de Educación que dice que las carreras de medicina y odontología de la Universidad Mayor son las más caras del sistema. Son las de mejor calidad. Tenemos ¿Los mejores médicos de Chile salen de la Universidad Mayor? Yo no sé, pero si vemos los indicadores que tenemos públicos, el último año es la única universidad privada acreditada en 6 años. Segundo, el último es una conocido, el examen único nacional de medicina. Nosotros tenemos segundo lugar después de la Universidad Católica. ¿Los médicos que salen de su universidad son mejores que los de la Católica, los de la Chile? Yo no digo que sean mejores que las de la Universidad de Santiago, lo que digo, que los indicadores objetivos en que miden calidad dan esos resultados. Pero había una polémica que quedó a medio camino, que usted dijo, rector Solesi, que si una universidad cobraba un arancel de X y al lado había otra que cobraba uno mucho más caro, el doble, por la misma carrera. Usan los mismos profesores de la universidad. Yo decía, o están lucrando, no sé qué pasa. ¿Están lucrando, rector Covarrubias? ¿Y por eso cobran más caro? De ninguna manera. Y el que lucre
que pague las consecuencias. Y para eso están los tribunales de justicia, qué sé yo. ¿No hay universidad en Chile, universidad privada, que esté lucrando? ¿Ninguna universidad en Chile? Yo hasta donde tengo uso de razón, los tribunales no han podido determinar eso. Y si ocurre eso, muy bien que se paguen las consecuencias. Usted también puede pasar una luz roja. Eso no quiere decir que esté bien, pero va a tener que ser sancionada si el policía la infracciona. Doctor Rodríguez, ¿están lucrando las universidades privadas, algunas de ellas? Es un tema bien sensible. Yo creo que nosotros tenemos una deuda como país con esta cuestión del lucro. ¿Por qué? Porque fíjense bien que hay una ley que dice que no se debe lucrar en las universidades. Y sin embargo todo el mundo dice, pero es que las universidades están lucrando. Las universidades no son un equipo de fútbol de barrio, son un ente pensante del país. Y que las universidades no estén respetando la ley, a mí me parece un hecho gravísimo, que nos hace parecer como país una vergüenza. ¿Y es así? ¿Las universidades no respetan la ley? Yo quiero pensar que no lucra. Cuando el padre de Fernando Montes me dice que su universidad no lucra, yo le creo, porque si uno no le cree a los sacerdotes, imagínate dónde estaríamos. Entonces yo quiero pensar, es que no puede ser que una universidad, habiendo una ley que lo prohíbe, esté lucrando gravísimo. Y tal como dice el rector, y si lo hace, que le llegue a las penas del infierno, porque se lo merecen. ¿Rector Solesi? ¿Lucran? Yo creo que la evidencia es clara. Ha habido 2 comisiones en la Cámara de Diputados investigando la situación. Hay nombres de instituciones. Hoy día mismo salía en el mostrador, digamos, una información respecto a cómo Laureate International hacía los traspasos de recursos de aquí hacia afuera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que a la larga, es cierto lo que dice el rector Covarrubias, es un tema muy difícil de probar. Muy difícil de probar. Pero tendrán que darse las condiciones ahora en una superintendencia o en la normativa que se haga, de tal manera que tales cosas queden específicamente claras para que esto no siga sucediendo. Respecto al lucro, yo lo veo como una urgencia país que de alguna vez por todas, a través de una superintendencia y una bajada a la letra más chica, establezcamos bien qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer. Porque el hecho de que se diga que hay una universidad que está lucrando habiendo una ley que lo prohíbe, me parece una vergüenza. El rector Covarrubias, en su universidad específicamente, que no está siendo investigada por la Fiscalía, la periodista María Olivia Monkever, que ha investigado todo este tema, dijo hace poco, en la Universidad Mayor hay que poner ojo, hay una relación extraña con sus centros de formación técnica que sí pueden lucrar, hay préstamos sin reajustes ni intereses entre sociedades relacionadas desde la universidad al Instituto Magnus, que pertenece al mismo grupo. ¿Qué hay de cierto? Que es falso, porque el Centro de Formación Técnica es 100% Universidad Mayor, el Instituto Profesional Magno es 100% Universidad Mayor, así que son verdades a medias. ¿Hay préstamos sin reajustes ni intereses? Pero si esta es una misma organización, es un mismo RUT, ¿qué sentido tiene? Es un mismo RUT, entonces no tiene sentido, así como tenemos un hospital clínico en la ciudad de Temuco, donde tenemos hospitales clínicos veterinarios de animales mayores, hospitales clínicos de animales menores, tenemos la principal clínica equina de este país que está en el Club Hípico, son todos RUT 100% de la universidad, y obviamente que esos hay que adquirir laboratorio, comprar instrumental, y son préstamos que se le hacen a la propia organización, rector, pero son de la universidad. ¿Usted da fe de que cada peso que se cobra en la universidad mayor es reinvertido en la universidad mayor? Y no solo cada peso. Y yo les voy a decir de que necesitamos muchos pesos de la banca adicionales cada año para poder desarrollarnos. Nosotros tenemos excedente del orden del 5% de los ingresos, 4, 3, dependiendo del año. Y necesitamos, para poder seguir creciendo y desarrollándonos, en comprar más laboratorios, en comprar más bibliotecas, en comprar más en construir más edificios, necesitamos una cifra similar que vamos y apalancamos del sistema financiero. En consecuencia, y eso ha sido la historia, y esa es la razón del por qué la Universidad Mayor, en estos 26 años de vida, ha podido tener hoy día recintos propios por más de 150.000 metros cuadrados construidos. Tenemos centros de investigación que se han transformado en centros de referencia nacional. Tenemos hospitales clínicos, tenemos laboratorios de todo índole. En consecuencia, estamos muy tranquilos de que el 100%, y no solo el 100%, siempre una organización universitaria, siempre una universidad tiene mayor demanda de qué posibilidades. Y eso ocurre en la Universidad Mayor también. Tenemos que hacer una pausa, tenemos muchos más temas para conversar aquí con los rectores en este debate sobre educación, agenda de CNN de los 100 días. El 52% de los chilenos no quiere tener